E aí, galera, beleza? Eu sou o Caio Santos, estamos aqui hoje com um artista que eu estou muito orgulhoso de estar comigo aqui. Ele trabalhou com Space Ghost, trabalhou para Marvel, trabalhou para DC. Eh, eu não poderia estar mais feliz. Olá, senhor Olivieti, como estás? Muito bem, obrigado por a invitação. Muito obrigado por aceitar a invitação. Para começar, que artista foi tu principal inspiração quando empezaste a desenhar cómics? Mi primer inspiración fue Richard Corben, Sí, un artista de Estados Unidos, norteamericano, dibujante de cómics e ilustrador de fantasía. Y lo que más me impresionó fue cómo manejaba la anatomía, las luces, las sombras y los colores. Y siempre intenté aprender mirando a este artista, Richard Corben. ¿Y qué es artista? Él es más rudo en los cómics de hoy. Hay muchos, hay muchos. A mí me gustan mucho, por ejemplo, Eduardo Rizzo, Sí, me gusta Salvador Sanz, me gusta Julián Totino, sí. Tedesco, Alex Ross. Hay muchísimos. No me acuerdo de los nombres de todos porque todos los días hay uno nuevo. En retrospectiva, comenzaste a trabajar en 1992, ¿cierto? Comencé a trabajar antes, pero en Argentina. Sí, Yo comencé a trabajar en el año 1988. certo. En el año 88 comencé a trabajar en Argentina, Sí. haciendo portadas, covers La de Fiero. fanzines argentinos. Sí, Fierro, Cazador. Y después empecé a trabajar en Marvel. Mi Sí. primer trabajo para Estados Unidos fue en Marvel Comics en 1993. ¿Y qué personaje has disfrutado más dibujando en todos estos años? Punisher, Sí. Cable, a ver, ¿qué otro? Batman. Y me gustó mucho trabajar con el personaje Space Ghost. Sí, yo tengo una divertida historia con Space Ghost. Cuando DC palentó esta idea de hacer los personajes de Hanna-Barbera en una versión más DC, De para Johnny mí Quest. fue, sí, fue el paraíso, porque cuando era pequeño no tenía televisión por cable, me pasaba todo el día viendo un canal que era simplesmente dibujo de Hanna-Barbera, me encantaba Dick Vigarista y Muttley, Super Amigos, y Space Ghost, pero el Space Ghost pasaba las 23 horas, entonces yo salía de cama y iba a mirar. ¿Cómo fue la invitación para trabajar con este personaje? ¿Alguna vez tuviste miedo de saber que él es parte de la creación de millones de niños? ¿Ya te gustaba el programa cuando eras pequeño? Me gustaba mucho cuando yo era pequeño y lo propuse yo a la editorial. Cuando en un momento la editorial me pregunta qué personaje me gustaría dibujar. Sí, Yo les propuse hacer Space Ghost porque no se había hecho en forma seria en un cómics. sí, Y me dicen, bueno, vamos a hacer a Space Ghost, pero vamos a contar el génesis, el inicio del personaje. sí, Entonces llamaron a Joe Kelly y Joe Kelly escribió el guión, que es hermoso, es muy bueno. Las portadas las hizo Alex Ross, sí. que es fanático del personaje, y yo me encargué de hacer, creo que fueron 6 números.
6 números de Space Ghost, donde contamos el inicio. Después, más adelante, cuando DC Comics decide hacer a todos los personajes de Hanna-Barbera, me vuelven a llamar para hacer una historia de Space Ghost, ya con los dos chicos, con los hermanitos y el monito, el mono, sí, el macaco. Sí. Y bueno, muy divertido. Es un personaje muy, muy lindo para dibujar. ¿Y qué otros personajes de Hanna-Barbera te gustan más? A mí me gusta mucho Maitor. Me gustan mucho los autos locos. No sé cómo se llamaba en Brasil, que era la carrera de autos, de muchos autos, de muchos coches, carros. Corrida Maluca. En Brasil, Sí, Corrida Maluca. exacto. Corrida Maluca, sí, bueno. Yo gosto bastante. Sí, sí, sí. ¿Y qué otro? Bueno, esos son los que más me gustaban. Esos son los que más me gustaban. E eu gosto muito do Dick Vigarista e Muttley, porque em Corrida Maluca, e quando eles vão atrás del pombo, eu curto demais. Você falou do Caçador. Uma de tuas primeiras obras estava no Caçador, e era um personagem que, hasta o ano 2020, 2020, ele era poco conocido aquí en Brasil, hasta que la editorial Tai trajo las historietas del personaje, pero aquí están, pero en Argentina es muy popular y vendió más que Marvel y DC. ¿Cuál es tu relación con este personaje? ¿Cómo fue trabajar con un personaje tan importante? En realidad hay un conflicto, hay un problema con ese personaje, porque ese personaje lo creamos 4 personas, 4 dibujantes. Sí. Está creado por 4 dibujantes. Jorge Lucas, Mauro Casioli, Ramírez, Claudio Ramírez y yo. En Argentina yo fui el director de la revista, de los primeros 4 números, fui el director y co-creador, uno de los creadores. Sí. En los primeros 4 números. Hice la portada del número 1, la hice yo. La portada del número 1, la tapa, la copertina. Y después empecé a trabajar para Marvel y tuve que dejar de trabajar para Cazador. Así que hoy en día yo sé que nos separamos todos los creadores y el libro que llegó a Brasil de Cazador dice Cazador creado por Jorge Lucas solo. Claudio Ramírez. Pero no es cierto. Y Claudio Ramírez, pero no es cierto. Éramos 4. ¿Tienen alguna posibilidad de voltaste a hacer Cazador algún día? No. No, porque estamos todos separados. Certo. Ok. Roy, eres muy conocido por tus portadas. ¿Cuál recuerdas que fue el trabajo más duro, pero al final valió la pena? Las portadas que más me gustan a mí son las que me costaron menos trabajo. Son las que salieron muy rápido y con una idea muy efectiva y sin tanto detalle. Esas son las portadas que más me gustaron a mí. Y después la portada, una portada que me gustó mucho hacer es la de el personaje Ich, que creo en Brasil salió también. Es un personaje propio. Sí. Meu personaje. Y con ese trabajé bastante también. Sí, yo lembro que en 2017 você veio ao Brasil e It foi muito falado aqui. As pessoas gostaram demais. E aproveitando,
tem alguma probabilidade de voltar ao Brasil e na CCXP nos próximos anos? De volver a Brasil. Sim. Sí, a mí me encantaría, me gustaría mucho, pero bueno, con la pandemia es imposible viajar, pero seguramente en algún próximo Comic Experience de Sao Paulo volveré porque es el mejor evento de América del Sur. Fico muito feliz em ouvir isso. E Comic Con Experience era meu evento favorito. Vamos para as últimas perguntas agora, para não tomar muito tempo. Agora, sobre tu lado maestro. A Editorial Criativo ha publicado aqui vários materiais dedicados tuyos, el sketchbook, um livro que ensina a anatomia de los super-heróis. ¿Cómo es ese lado maestro en ti? ¿Cuándo decidiste transmitir ese talento para las personas? Yo empecé a dar clases el mismo año que empecé a trabajar como dibujante profesional. Interesante. O sea que doy clases hace 30 años que enseño. Sí. Principalmente porque me gusta mucho. Me gusta mucho enseñar. Y también enseño porque es la mejor forma de aprender. Sí, sí. Yo aprendo mucho cuando muy enseño. Lindo. Esta frase es muy linda. Y hiciste un curso de diseño en la plataforma doméstica. ¿Valió la pena hacer el ala a través de la plataforma? Hice dos. Dos cursos. Uno de anatomía de superhéroes, y el otro es de técnica de pintura con acrílico. Yo solo conocía la técnica de pintura. ¿Valió la pena hacer el ala a través de la plataforma? ¿Sentiste que había un retorno interesante para ti? Sí. Sí, vale la pena. Yo creo que se aprende bastante, pero depende mucho de hacer todos los ejercicios que están en la plataforma, de todos los trabajos. Lo bueno que tiene la plataforma de doméstica es que está traducido, subtitulado en un montón de idiomas. Está en portugués, está en inglés, está en italiano. Entonces, eso me permite llegar a un montón de gente de distintas partes del mundo, que cuando yo doy clases, yo doy clases aparte en online, tengo un grupo reducido de gente que le doy clases, pero es solo en español, porque no hablo otro idioma. Sí. Entonces, doméstica me permite llegar a mucha gente. Perfecto. Caminando para lo final de live, un pequeño juego llamado esto o aquello, Vigilante, Punisher o Daredevil. Daredevil. Cierto, para mí también. Super-herói, Batman o Superman. Batman. Para mí también. Personaje de historieta argentina, Cazador o Mafalda. Dos más populares. Sí. Mafalda. Pintura, al óleo o acrílica. Óleo. Eu não esperava por essa. Conan, John Buscema ou Frank Frazetta? Para el cómic, Buscema. Para las portadas, Frazetta. Sí. Y la última y más importante, café, ¿puro o con leche? Puro. Perfecto, para trabajar. Pues espero que con esto conozcamos más a este artista que tanto amamos, Ariel Olivetti. Señor, muchas gracias por su participación. Gracias por aceptar la invitación. Fue genial. Estoy muy nervioso. Disculpa, No. lo siento
qualquer coisa. Muito obrigado. O senhor gostaria de falar suas redes sociais, lista de commissions? Sí, no, es muy sencillo. Los que me quieren ubicar, el Instagram es Ariel Olivetti, y ahí están todos los datos. Y el mail es arielolivetti@gmail. Así que es muy sencillo. Perfecto. Senhor, Muchas gracias, Fabio. Muitas graças. Pois é, eu tava tão nervoso que eu não gravei final pro vídeo. Mas o Ariel Olivetti é uma das melhores pessoas com quem eu já conversei. Ele é muito simpático, foi muito paciente comigo. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Dá o likezinho, compartilha, por favor, porque isso foi uma grande conquista. Sou muito fã do Ariel Olivetti. Agradeço a ele por ter aceitado o convite. E agradeço a todo mundo que assistiu, tá bom? Obrigado, gente. Compartilhem, por favor. Comentem aqui se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, comentem também. Mas me xinguem. Não xinguem o Ariel, porque ele foi maravilhoso. Obrigado, gente. Até.